Conceptos como soberanía nacional o Estado de Derecho, que pertenecen a nuestra actual cultura política, comenzaron a usarse con el triunfo de las revoluciones liberales que terminaron con las monarquías absolutas del antiguo régimen e implantaron el Estado contemporáneo. Para explicarnos el origen y significado de lo contemporáneo, nos acompaña hoy en el estudio Ángeles Lario González, que es profesora de Historia Contemporánea en la UNED. Muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días. Bueno, si te parece, empezamos por el principio. ¿Qué es lo contemporáneo? ¿Cómo se inicia? ¿Hasta cuándo dura? Pues claro, esa es la pregunta base, ¿no? Fundamental para entender, porque solemos afrontar los estudios directamente abordando los acontecimientos sin pensar en su significado. ¿Por qué se estudian esas cosas? Porque claro, en historia no se puede estudiar todo, se estudian determinados temas relacionados con el objeto de lo que se quiere mostrar, ¿no? Y en este caso es lo contemporáneo. Y en este caso, en concreto, la construcción del Estado contemporáneo. Lo contemporáneo, decía Tocqueville, ya en la primera mitad del siglo XIX, que era lo que va de las revoluciones a nosotros, decía él. Claro, lo que pasa es que el término contemporáneo lo hemos ido prolongando hasta nosotros somos todos, cada uno el que hable, ¿no? Tenemos un problema en la terminología en cuanto a historia, porque seguimos manteniendo lo contemporáneo, al menos, ahora ya hasta, quizá hay dudas, pues el final, la caída del muro de Berlín, a partir de lo cual pues ya hablaríamos de historia actual, ¿no? Que es otro término conflictivo, porque historia actual, ¿quién le llama historia actual? Le llamamos nosotros de momento. Cuando llegue la siguiente generación va a tener otro problema terminológico para ver dónde dejamos historia actual, que va a ser pasado, y cómo se va a llamar al presente. O sea, tenemos un problema de terminología. En este caso, entonces, lo contemporáneo va desde las revoluciones liberales, las revoluciones atlánticas, hasta el siglo XX, pongamos, sabiendo que alguno habla del final de la Segunda Guerra Mundial, pero entre la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín sería el final de la historia contemporánea, porque seguidamente hablaríamos de historia del mundo actual o historia del presente, hay diferentes términos. Sí, tendremos que dejar a las generaciones siguientes que le pongan el nombre que consideren oportuno. Exactamente. Bueno, has hablado de que todo comienza con las revoluciones liberales. ¿Qué implica el proceso revolucionario para el siglo XIX y, en concreto, también para nuestra cultura política? Claro, es que precisamente se llama contemporáneo porque aborda un nuevo modelo en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social. Son las revoluciones que acaban con el antiguo régimen, con el Estado moderno, en nuestras terminologías, ¿no? El Estado moderno acaba ahí. Los ingleses, sin embargo, sabemos, esto es una acotación a la pregunta primera, que los ingleses llaman Modern History hasta la Primera Guerra Mundial. O sea que ellos, evidentemente, su revolución, y hablaremos ahora de ella, su revolución es un siglo antes, es a finales del siglo XVII, y por lo tanto a ellos a finales del siglo XVIII no hay nada que les conmocione tanto como para cambiar su propia historia, y por lo tanto esa es la razón de que mantengan el término de Modern History hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el resto del Occidente, en el resto de nuestro ámbito cultural, pues contemporáneo empieza con estas revoluciones que efectivamente hay que darles inicio, o para explicarlas, para entenderlas, hay que comenzar con la Revolución Inglesa, que si bien se produce en el siglo XVII, es la que crea la cultura, el pensamiento, la teoría política, o sea, la que gesta definitivamente, la que materializa todo lo que se venía gestando, al menos desde el Renacimiento, y que con ella ya pasa a todo el siglo XVIII de la Ilustración y es la que viene a dirigir, a conformar el nuevo Estado cuando se producen las revoluciones. Para poner un ejemplo de lo importante que es, imaginémonos ahora que por muchos movimientos que haya, por ejemplo el 15M, ¿no? Un movimiento general en que la gente quiere cambiar, piensa que tiene que cambiar algo. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Sobre qué base? ¿Con qué legitimidad? ¿Cuál es el proyecto político? ¿Dónde está? Bueno, pues eso es lo que se construyó. El proyecto político es lo que se construyó desde la Revolución Inglesa, pasando por todo el siglo XVIII, y cuando se produjo la circunstancia de movimientos revolucionarios a final del XVIII, efectivamente había un proyecto político bien asentado que fue el que se construyó con ocasión de esas revoluciones y dio paso a nuestro Estado contemporáneo con todos los nuevos conceptos, la nueva cultura, la nueva organización social, política, económica, etcétera.
¿Cuáles serían esos cambios fundamentales en el concepto de Estado? Claro, los cambios son fundamentales, efectivamente. Son fundamentales porque afectan a, primero, cómo debe ser el Estado que gobierna, que organiza la sociedad, sobre qué tipo de sociedad, de dónde viene el poder, qué es lo que legitima estos cambios. Es decir, surgen una serie de conceptos nuevos, fundamentales, como sería la soberanía nacional, la propia idea de nación, la propia idea de representación. Es decir, el Estado contemporáneo es un Estado que podemos decir sencillamente es liberal, con lo que ello significa. Liberal significa que tiene en cuenta el respeto a los derechos del hombre, que para tener en cuenta esos derechos o para respetarlos o para garantizarlos tiene que dividir los poderes, tiene que acabar con la monarquía absoluta y organiza un sistema constitucional. O sea, liberalismo desde el punto de vista político es igual a constitucionalismo. Por eso nuestro sistema actual es un sistema democrático liberal, porque democrático se llamaron también, por ejemplo, los estados socialistas totalitarios, ¿no? Pero no eran liberales, efectivamente eran antiliberales. Nosotros vivimos una democracia liberal y, por lo tanto, somos herederos directos y debemos conocer estos conceptos para nuestro ejercicio de la ciudadanía, como políticos activos que lo somos al menos cuando votamos, cuando elegimos, ¿no? Y esos son los conceptos que se desarrollan en este nuevo Estado, en este Estado contemporáneo, y que no sé si da tiempo a habar de alguno de ellos. Sí, pues adelante, te animo. Algún concepto fundamental. Sí, bueno, sí. Pues claro, primero hay muchos conceptos, ¿no? Que en este libro que tenemos sobre la historia contemporánea universal, ¿no? La construcción del Estado contemporáneo. Que, sí, por cierto, te quería preguntar porque es nuevo este curso, ¿no? Ha salido una reimpresión. Es un libro que se ha diseñado perfectamente con todas las condiciones propias de los estudios de grado y que se ha reimpreso casi todos los años, pero este año se han incorporado pues la corrección de las erratas que se han ido descubriendo, ¿no? Por lo tanto, es interesante, por ejemplo, el que lo compre, saber que es conveniente comprar el último, el de este año, porque está corregido en aquellas partes que estuviera equivocado. Pues en este libro se ha puesto un tema, el tema primero es justamente el explicativo de todo lo que es el Estado contemporáneo, de todo lo que son los nuevos conceptos, de todo lo que es la nueva cultura política que surge desde la Revolución Inglesa. Y bueno, entre estos conceptos claves, pues claro, que sería el Estado de Derecho. El Estado contemporáneo es un Estado de Derecho, es un Estado basado en el derecho. Es un Estado basado en el derecho y, por lo tanto, digamos que uno de los principios sobre los que se asienta para este cambio radical es el de la soberanía nacional. Es el concepto de ciudadanía, el concepto de lo que es la sociedad y los ciudadanos dentro de esa sociedad. ¿De dónde parte el poder? ¿Quién tiene el poder primero? ¿De dónde está el origen del poder? Sabemos que en el antiguo régimen, en el Estado moderno, el origen del poder era divino, el derecho divino. Y a partir de ahora, el origen del poder está en la nación, en el cuerpo de los ciudadanos que deciden o que creen necesario efectivamente organizarse para gobernarse. Pero ¿cómo se van a gobernar? Y este es el otro concepto, el de representación. ¿Cómo se van a gobernar? En la época clásica, en las repúblicas griegas, de donde proceden los términos de democracia, etcétera, pues la democracia que ellos manejaban y que utilizaban era democracia directa. Eran pequeñas ciudades-estado en las que los ciudadanos podían salir a la plaza, al ágora, a decidir si sí o si no hacían determinadas cosas, ¿no? En los grandes estados, como decían en la época, que somos en el occidente los que hacen la revolución, son grandes estados, no cabe la posibilidad de una democracia directa. Entonces hay que organizar el sistema para que no todos los ciudadanos, pero sí sus representantes, puedan acudir a alguna plaza, alguna ágora, que en este caso sería el Parlamento, a discutir y a diseñar la política. Entonces, Estado de Derecho, representación, soberanía nacional, serían tres conceptos básicos, entre otros muchos, que están, digamos, recogidos en este primer tema, que el que habla de historia contemporánea debe manejar. No solamente el que habla de historia contemporánea, sino cualquier ciudadano actual debe poder manejarlos. Debe manejarlos con corrección y distinguir presidencialismo de parlamentarismo, saber de qué hablamos cuando hablamos de forma de gobierno, saber de dónde procede, distinguir entre la monarquía absoluta y la monarquía constitucional, entre república
parlamentaria y república presidencialista, la asociación entre monarquía y parlamentarismo. En fin, hay tantas cosas que nosotros como ciudadanos son conceptos que seguimos manejando o debemos manejar para poder elegir con criterio. Imaginémonos ahora en esta coyuntura en la que se está hablando de monarquía, de posible crisis de monarquía, de república, deberíamos por lo menos saber que si podemos optar entre monarquía y república, pero ¿entre qué república? No hay solo una república. ¿Qué modelo de república y para qué sirve la monarquía? Todo eso está en el origen de nuestro Estado contemporáneo. Son los conceptos que hay que conocer, ya no solo como el que quiera conocer historia contemporánea, sino cualquier ciudadano activo. Has hablado también de la separación de poderes. Ese es un concepto importante. Básico. Gracias por recordarlo, porque, claro, al hablar de, estaba, digamos, incluido de alguna manera en el cambio de monarquía absoluta a sistema constitucional, sea monarquía o república, pero que ya habíamos hablado de los derechos del individuo y que para garantizar los derechos del individuo lo que hace es separarse el poder, los poderes, para que no estén en manos de uno solo y acabar con el sistema absoluto. Eso es lo que es una Constitución, que es otro concepto a conocer. La Constitución es el reconocimiento de los derechos del ciudadano y la organización de los poderes para garantizarlos. Y la separación de poderes, pues conocemos la separación clásica, que se mantiene prácticamente pues, hasta hoy día con alguna modificación, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y es cierto que en esta separación de poderes, cuando se hizo la separación de poderes, no estaba pensando en acabar con la monarquía, se estaba pensando en acabar con la monarquía absoluta y por eso las revoluciones, el primer modelo suele ser una monarquía constitucional, porque el poder ejecutivo pues lo dejan al rey y ya el poder legislativo a este ágora que decíamos antes de los representantes, que es el poder legislativo, el Parlamento o las Cortes o asamblea, dependiendo de cada momento, incluso de cada lugar, y el poder legislativo para los jueces, independiente del poder político y destinado a garantizar que no se incumplan esta Constitución y estos derechos básicos de los ciudadanos. Bueno, Ángeles, pues ya vemos que la importancia que tiene el tener bien claros todos estos conceptos, no solamente para los estudiantes de historia contemporánea, sino para cualquier ciudadano que viva en el mundo actual. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Gracias a vosotros.